¿Cómo están, chicos? Buenas noches. A pedido de uno de ustedes, me han sugerido hacer una semana del ciclo repasos a Marcos que están llevando actualmente, ¿no? De la CEPRE mismo. Bueno, he escogido la semana número 8 para desarrollarlo, cívica y economía. Vamos a tratar de específicamente desarrollar los ejercicios que han dejado y detallar ahí las preguntas y las pautas. Bueno, muchachos, vamos a iniciar el tema de esta semana 8 es eh, diversidad cultural, étnica y lingüística, ¿no? El respeto de la diversidad cultural y la interculturalidad. Normalmente estos temas están relacionados bastante a la valoración, obviamente, de nuestra cultura a través de los medios de comunicación, a través de las universidades, colegios e instituciones educativas. Como todo país, obviamente va a expresar mediante ciertas actividades, obviamente nuestro antepasado, ¿no? Que hasta ahora lo realizamos muchas veces. Por ejemplo, danzas que hacemos en el colegio, teatros y otras actividades, ¿no? Comúnmente que nosotros pues apreciamos también. La UNESCO con respecto a lo que es la diversidad cultural, ¿no? Dice bien claro ahí, ¿no? eh, Manifiesta que la defensa de la diversidad cultural como un imperativo ético inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. Recordemos el primer artículo de la Constitución Política, ¿no? La defensa de la persona humana y su respeto es el fin supremo del Estado, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver ¿no? Este tema muy interesante y las preguntas, pues, de eco con respecto a este tema, pues, no son tan complicadas, ya no son tan difíciles, tal vez como entender los artículos de la Constitución o tal vez el Congreso, ¿no? Esos sí son temas un poco ya más pesados. Acá hablamos, digamos, cosas que nosotros ya hemos llevado inclusive en el colegio, ¿no? Respecto a los actos culturales que hacemos muchas veces. Ven, también vamos a hablar de la interculturalidad, que dice bien claro, ¿no? La interacción entre culturas. Justamente estas situaciones de movimientos migratorios entre países, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años, eh, cuando hubo terrorismo en nuestro país, muchos peruanos fueron a vivir a otros países, ¿no? A España, Chile, Estados Unidos, Japón. Y ese choque de culturas obviamente generó que muchas veces experimentemos actos de xenofobia, ¿no? Nosotros también acá a veces de broma también hacemos esos actos xenofóbicos, pero obviamente está mal, pues porque todos en un momento vamos a otros países y tal vez nos gustaría que nos reciban de la mejor manera, ¿no? Entonces es un punto muy claro, parte de lo que es este curso de educación cívica, civismo, ¿no? Que también respetar las culturas de otros países. Y obviamente, a pesar de que somos un país eh, muy diverso, ¿no? Donde nosotros representamos tal vez una parte de las regiones, ya sea por nuestra fisonomía o una forma de hablar, también implica una valoración por ello. Se dice desde el año 2009 en el Perú se conmemora el 12 de octubre el Día de los Pueblos Originarios y el diálogo intercultural. Entonces es importante estos temas eh, para cívica. Y bueno, vamos a desarrollar la primera pregunta, ¿no? Dice que Jorge es un estudiante que se incorporó al elenco de danza en la universidad, de su universidad, vamos a poner San Marcos, una agrupación folclórica de las distintas regiones de procedencia de los participantes. Un día la máxima autoridad de la institución decide eliminar dicho elenco debido al ruido que emiten cuando realizan sus prácticas. Esto generó el rechazo por parte de la comunidad estudiantil, ya que la autoridad estaría atentando contra la... Bueno, si ustedes analizan esta pregunta, vemos que obviamente es el director de esta institución que simplemente ha querido, ¿no? Por eh, eliminar, ¿no? Dejar de que funcione estas expresiones culturales por un pretexto tal vez que es inadecuado como el hecho de hacer bulla, ¿no?
Entonces, hay que tener en cuenta las palabras o la frase clave, ¿no? En este caso, mi frase clave sería, estaría atentando contra qué, ¿no? Entonces, miramos las claves y repito, estas son preguntas de la semana 8 de la CEPRE San Marcos, ¿no? Entonces sería atentando contra, bueno, creo que ya lo sacaste al ojo, ¿no? Difusión de la diversidad cultural e intercultural, muchachos, ¿no? Esa es la clave, muy bien, chicos. Sí, no está tan difícil la pregunta. Con la pregunta número 2. Bueno, lo he sacado tal cual está en la CEPRE ya. A un estudiante samarquina se le permitió sustentar su tesis para la obtención del grado de doctor en quechua, la cual fue catalogada como excelente por el jurado calificador con nota de 20. En el caso descrito se puede evidenciar que lo que nosotros vamos a observar es que esto no es una pregunta eh, inventada, es una pregunta real, ¿no? Esto pasó. Acá tenemos a la doctora Roxana Quispe, que fue la primera samarquina en exponer su tesis en quechua. Obviamente ha dejado una valla muy alta para que muchos universitarios, no solamente de San Marcos, sino de otras instituciones, lo realicen. Entonces, ella que está revalorando más, muchachos. Entonces, ahí vemos la respuesta, pues, ¿no? Entonces, no solamente en la universidad, ¿no? También muchas instituciones valoran estas expresiones tan importantes que dejan un antes y un después, ¿no? No solamente para la universidad, sino para todo el país, ¿no? Entonces es muy importante, eh, ¿no? El aporte, ¿no? De la doctora Roxana. Muy bueno, muy bueno. Bueno, entonces queda claro, no hay difícil, ¿no? Está sencillo. Con la siguiente pregunta, dice, la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural manifiesta que la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético inseparable de la dignidad de la persona humana y se identifique los enunciados que expresen situaciones de respeto a la diversidad cultural. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los que sí expresan, no? A ver, entonces tenemos un joven viaja a Puno y se involucra con las tradiciones y costumbres de la región. Entonces, es aceptado una persona que viene de otro lugar en esta región, entonces es una parte de expresar. Difusión de las tradiciones y costumbres andinas solo en un horario. Cuando estás limitando, no creo que esto sea parte, ¿eh? 3. Las instituciones educativas promueven festivales de danza folclórica, sí, concursos a veces, que es muy importante, ¿no? Para que la diversidad cultural crezca más todavía, ¿no? Y las autoridades públicas priorizan la práctica mestiza de sus fiestas regionales. Bueno, hay que tomar en cuenta eh, eso de priorizar específicamente una parte, ¿no? Se llama diversidad cultural, debe ser lo más expresivo posible, ¿no? No solamente es como eh, ponernos ¿no? En esta situación. Este colegio, como el director es vamos a poner, es de la ciudad de Arequipa, entonces solamente se va a realizar danzas de esa región, nada más, no hay otra. Entonces, también, ¿no? Estaría un poco contradiciendo lo que es la diversidad cultural. La 3 es casita, chicos. Pregunta 4. El incremento de la inmigración extranjera en busca de mejores oportunidades laborales ha causado una serie de problemas sociales. Este conflicto que se presenta es debido a que no se practica una interacción que busque promover la igualdad, la integración y convivencia armónica entre ellas. Eh, del caso descrito, identifique los enunciados que plantean soluciones al problema descrito. Entonces, acá hay un problema, ¿no? Un problema con la interacción entre personas de otros países, ¿no? Vamos a subrayar, ¿no? El problema descrito por eso, ¿no? Promover la interculturalidad a nivel nacional, ¿no? Acuerda que las alternativas deben ser en solución a un problema. Impulsar la protección laboral de los ciudadanos nativos, ¿no? Entonces, priorizar las necesidades con nuestros ciudadanos
valorar las características culturales de los inmigrantes. Pero nos vamos a dar cuenta que la alternativa 1 y 4 son las adecuadas, ¿no? Porque buscan solucionar el problema. En la 2, ¿qué dice, por ejemplo? Impulsa la protección laboral. Ah, no, pues, o sea que el gobierno tiene que cuidar el trabajo de los extranjeros en primer lugar. No. Y priorizar las necesidades de nuestros ciudadanos. Bueno, eso es, ¿no? Como ese letrero que un restaurante había puesto, ¿no? Se contrata solamente peruanos, decía el letrero. ¿No? Entonces eso no es parte de solucionar el problema. Bueno, y ahí tienen más o menos el motivo por el cual el 1 y 4 encaja, ¿no? Entonces la respuesta ahí es dadito, chicos. Ven, esta era la semana 8 de cívica, chicos, y también vamos a hacer de economía, por si acaso. Así que atentos, jóvenes. El tema de economía informal, como es un tema nuevo, es un tema amplio, ¿ya? Este tema va a implicar muchas cosas, chicos, ¿no? Este tema puede abarcar también lo que es empleo informal y sector informal. Nosotros cuando hablamos de economía informal, tal vez lo relacionamos con lo ilegal, ¿no? Acuérdate que la parte de la economía informal estudia aquellas unidades productivas y trabajadores que no están registrados, ¿no? Que no reciben los beneficios. En cambio, cuando hablamos del tema de ilegalidad, ya hablaríamos pues, de narcotráfico, hablaríamos de robar derechos de autor, ¿no? Minería ilegal, ¿no? Pesca ilegal, entre otras actividades donde ya inclusive ameritan ya ¿no? una penalidad. Bien, vamos a avanzar con respecto a esta parte, mis estimados. Vamos a poner esto acá abajito. Ya está, ¿no? ¿Cómo se define la economía informal, ¿no? Conjunto de actividades económicas desarrolladas por los trabajadores en las unidades productivas. Ojo. Entonces, acá hablamos de empleados que no reciben beneficios laborales y empresas que no están registradas tal vez en la zona, ¿no? Entonces, ahí se ve claro, ¿no? Inscripción de registros públicos, licencia de funcionamiento, pago de impuestos, entre otros. ¿Mm? Entonces, ahí hay que tener bastante cuidado. Entonces, no te olvides que la economía informal vendría a ser el sector informal más el empleo informal. ¿Cómo sabemos que una persona está laborando de manera informal? Cuando no percibe sus beneficios bajo ley, ¿no? ¿Y cómo hablamos del sector informal? Dado que esta empresa no está registrando las actividades. Esta empresa no brinda todos sus estados, ¿no? De forma transparente. Ojo, que hablamos también de informalidad, no solamente cuando no pagas impuestos, ¿ah? También cuando pagas menos de lo que deberías pagar. Muy bien. Eh, Hay diversas causas de la informalidad, créeme que hay un montón. Puede ser la deserción escolar, puede ser el abandono familiar. Esas son variables cualitativas de la informalidad. Hablamos también de pobreza, hablamos tal vez de abandono familiar y eso ha generado que esta madre haga actividades pues, que no están reguladas por ley. Entonces, dice una de las causas es el insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral, ¿no? Es una característica de los países en vías de desarrollo al transitar hacia la modernidad. También ahí vamos a observar eso, pues, ¿no? Porque hay trabajos que tal vez eh, una persona considere que es muy riesgoso y no lo hace. Otras personas aceptan el trabajo, ¿no? Y no hay medidas de seguridad, por lo mismo que estamos en un sector informal, pues. ¿Entienden? Entonces, los países que tal vez se están desarrollando más en la actualidad no están ajenos a que exista también actividades y empleos informales. Excesiva rigidez normativa que solo permite participar formalmente en la economía a una pequeña élite. Hay un pequeño grupo de empresas eh, que tal vez son formales ya, pero les ha costado un montón serlo, ¿no? Hay muchos procesos burocráticos, documentación,
Entonces ya el empresario pequeño se desanima, se desalienta, pues por ello opta por la informalidad. Y por último, los costos para formalizarse son muy altos. Eso es lo primero que ven, chicos. Lo primero que ve una empresa que es informal y quiere pasarse a formal son los costos. Y si los costos son muy altos, ¿qué dice la empresa? Ah, bueno, entonces, ¿no? No soy formal, pues, porque es muy caro, pues, ¿no? Esto implica también, ¿no?, una de las grandes causas. Y hay diversas causas que nosotros podemos plantear, ¿no? Diversas causas también. Bueno, y tenemos ¿no?, dibujos que ¿no?, contempla eso. Ven, también vamos a hablar acerca de los costos de la informalidad, ¿no? Claro, uno no ve, profe, cómo va a ser el costo de informalidad. Y lo que pasa es que a largo plazo las personas informales terminan generando un gasto. Por ejemplo, la limpieza de las veredas. No se contrataría más personal de limpieza si no hubiera tanto ambulantes, ¿no? Ujú. Así como lo escuchas. Así como lo escuchas, ¿no? Entonces, es un costo social para el gobierno la informalidad. Ojo, que también podemos hablar de esos grupos organizados que están en esos mercados cobrando cupos también. Lo pasó en Gamarra, por ejemplo. Entonces es un costo muy elevado que termina pagando el gobierno mismo. Es un momento para reflexionar, chicos. Obviamente hay muchos beneficios cuando tú ya eres formal, ¿no? Por ejemplo, en este programa de Reactiva Perú, el Estado no ha prestado dinero a agentes informales, sino a agentes formales. Entonces, como tú lo puedes leer, ¿no? Acceden al crédito, los mercados se pueden expandir hasta alcance internacional, ¿no? Y también evita el pago ¿no?, de multas, sobornos, entre otros. Entonces, eso es justamente lo que se busca, pues, muchachos, ¿no? Que poco a poco nuestro país deje esa gran tasa o proporción de lo que es la informalidad, ¿no?, para pasarse a sectores como el formal. Entonces, es muy relevante esta parte. Y por último, la informalidad y la tributación. Con respecto a esta situación, pues el hecho de que aumente el número de informales quiere decir que se está recaudando menos, lo que va a conllevar a una caída de la presión tributaria. A ver, recordemos que era la presión tributaria, es la cantidad de tributos con respecto al PBI, ¿no? Si la presión tributaria para el año 2020 termina en 15%, quiere decir que de cada 100 soles del PBI, 15 se han canalizado mediante los impuestos. Así como lo ves. Entonces hay una relación ahí entre los tributos y la informalidad. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a, a desarrollar las preguntas. Como te dije, no es tan difícil, pero sí ya hay que darnos cuenta que son preguntas más trabajadas, preguntas de eco. Entonces Carlos ha creado una página en internet donde ofrece diferentes productos que importa de China. ¿Eh? Los clientes compran en efectivo y a contraentrega. El despacho lo realiza un repartidor con moto. Sin embargo, a pesar de contar con varios meses en el mercado, la empresa no cuenta con inscripción en registros públicos. O sea que no está registrado, pues, pocas palabras. Entonces, ¿qué clave sería ahí, no? Estamos hablando de una empresa informal. La empresa realiza sus actividades dentro del sector informal de la economía. ¿Tú qué dices? Parece que sí, ¿no? Ante un accidente, el trabajador no podrá tenerse en salud. Oye, sí, ¿no? ¿Eso será falso o verdadero? A ver, ¿será falso o verdadero? La empresa debe acceder a un préstamo bancario para incrementar su oferta. Mm, Se podría realizar a ventas corporativas emitiendo facturas. Bueno, creo que ya sacaste la conclusión, ¿no? Creo que ya sacaste, ¿no? La primera es verdadera y la única también, ¿no? Entonces, ahí sale la A de agüita, chicos. ¿Está bien? Entonces, date cuenta que normalmente un exportador, una empresa que vende a otros países, tiene que ser formal, ¿no? Para vender. No puedes vender tú siendo informal. Pero en el caso de importar, pues sí, para importar
no hay ningún problema, ¿no? Hasta cualquiera de nosotros puede importar cualquier producto, ¿no? No hay ningún límite ahí. Entonces la primera es agua. La segunda es, Ricardo y César son compañeros de la universidad que aprovechando su afición por el cómic, unieron esfuerzos y comenzaron a confeccionar y vender polos, ¿no? Primero a amigos y luego a diferentes personas. A pesar de ser un negocio textil nuevo, Rice S.A. han logrado juntar un pequeño capital inicial para comprar un local. Ambos se presentan en un banco para pedir un préstamo y así poder acceder a la compra planeada. Indique la afirmación correcta. A ver, ¿hasta dónde hemos leído? La empresa es formal. Entonces creo que no hay ningún problema con respecto a los préstamos, ¿no? Así que la respuesta es Cásamos. El banco puede aprobar un crédito sin ningún problema. Es una empresa que termina en una razón social SA. Entonces debe tener dinero, ¿no? Entonces ya pues se le da dinero, ¿no? El banco le da dinero a la empresa, ¿no? Obviamente tiene que haber una previa evaluación, ¿no? Pero es bien probable que se le dé. Pregunta 3. Juan y José son hermanos, ¿ya? El primero trabaja en un banco, ya está en planilla, por lo que periódicamente recibe capacitación, eh, redundando su calidad de trabajo, ¿no? En cambio, José es part-time, entonces no ha recibido una capacitación, pero recibe el íntegro de su sueldo. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos afirmar de todo lo planteado? Pues tenemos el primero que está capacitado y el segundo que no, entonces vamos a ver una pequeña diferencia, pues. Y es justamente, ¿no?, que el que está capacitado y trabaja en el banco tiene mayor productividad que el segundo, porque la respuesta ahí es dado. Como lo estás viendo, muchachos. Pregunta 4. La minería ilegal, ¿ya?, trae consecuencias negativas a la sociedad y al medio ambiente. Un ejemplo de ello son los relaves de desechos tóxicos en los ríos. El agua de estos es necesaria para los cultivos y el consumo como agua potable para la población. Siendo esto un ejemplo de... Acá sinceramente yo estaba entre dos preguntas, entre la A y la D. Ahora, hay que entender a qué llamamos ineficiencia económica, ¿no? Dice que implica que se están usando una menor cantidad de recursos de lo que debería haberse usado, ¿no? Lo que yo simplemente veo que la contaminación en sí es una externalidad negativa porque hace daño, ¿ya? Acuérdate que externalidad positiva genera un beneficio a alguien, ¿ya? La externalidad negativa, pues, genera ¿no?, un problema que hay. Entonces, lo que estamos viendo acá simplemente es un mal uso de los recursos, ¿no? El agua, en vez de utilizar para otras actividades, lo están destinando para, ¿no? Se está contaminando con ¿no?, con productos tóxicos, pues. ¿Está bien? Entonces 4 es dadito. Pregunta 5, ¿no? Ya esta es un poco pesada. Bueno, Noelia dice que contaba con 35 soles, unos $10, y que iba a ganar este lunes limpiando hoteles, ¿no? Sí, dice limpiando un hotel en Tumbes, ¿no? En Norte del Perú. Con ellos iba a comprar, ¿no?, la comida de ese día para ella, sus hijos, su nuera y sus 4 nietos, o sea, como 10 vive aquí la señora. Pero al llegar al establecimiento le dijeron que de ahora solo los empleados que están en planilla, escucha bien, en planilla, trabajarían. O sea que ella no está en planilla. Ya está. Vamos a completar la parte de abajo, ¿no? Él, ¿no?, se da dentro del sector y muestra la realidad de la mayoría de la población ante la falta de capacidad de él. Bueno, creo que con eso se le el ojo, ¿no, muchachos? Claro. En sí estamos hablando de un empleo informal, pues, ¿no? ¿O no? Claro, estamos hablando de un empleo informal dentro de un sector formal y obviamente el Estado está con los brazos cruzados. La 5 es barquito. 6. Los carritos sangucheros se han convertido en una realidad en muchas calles de la capital. Los vemos en las esquinas, ¿no?, en las puertas de las casas, a mitad de la calle, a mitad de tu puerta también, ¿no?
dice ahí, inclusive Carmen ayuda a su mamá, ¿no? A esta actividad también, ¿no? La pregunta es, ¿no? Si es la D o es la A, ¿no? Esto de empresa de hogar eh, normalmente se debe estar relacionando a las que se originan, ¿no? Por la familia, ¿no? Pero lo que yo sí te puedo afirmar acá, que la clave es la A, pues, ¿no? Claro, le quitaría el ilegal, ¿no? Pero entonces acá vamos a justamente observar eso, pues, ¿no? Dice, muchas madres de familia buscan la manera de generar ingresos mediante ciertas actividades como la venta de alimentos, ubicadas en el mismo lugar, muchachos, ¿no? Entonces, bueno, pues lamentablemente no hay beneficios, pues, ¿no? No hay beneficios. Si hay un accidente, no hay beneficios. Ahí quedó. Entonces, yo ahí quiero aclarar justamente que esto es parte de la economía informal, ¿no? La actividad que está haciendo. Pero ilegal ahí sí, ¿no? Entraríamos a debatir. Con respecto a la pregunta 7, habla acerca de que Juan tiene un puesto en el mercado en donde vende jugos, perdón, sándwiches, ¿ya? Al estar cerca de las oficinas, una parte de sus clientela son empleados que están temprano. Uno de los clientes, eh, uno de los clientes en un día le ofrece la posibilidad de comprar un buen número de productos ¿no? por un evento a realizarse en su empresa y así hacerse proveedor. Bueno, todo lo anterior te va a llevar y te va a decir quién emite comprobantes de pago. Bueno, tendrías que vamos a hablar de la SUNAT, ¿no? Acuérdate que la SAT es Servicio de Administración Tributaria, Impuesto Vehicular. SUNAT es registros públicos, muchachos, ya registros públicos. Y con respecto al municipio es más bien por sacar un permiso, ¿no? Una licencia. En cambio acá simplemente, ¿no? SUNAT y ya. No hay ningún problema. Bien, ahí tenemos una boleta, inclusive tenemos la página web de la SUNAT sobre qué comprobantes puede emitirse. Ahora que estamos virtual, pues imagino que ya no habrá esa molestia de ir hasta, ¿no? ciertas instituciones. Bien, Barco, pregunta 8, pero no marcaste creo, pregunta 8. Dice, en una operación inopinada que se ejecutó en el centro, fiscalizadores de la Municipalidad de Lima en conjunto, la mitad de Lima quiero, a ver, lee bien. Profe, ahora. Ya está. Generan niveles altos de rentabilidad, no creo. Incrementa la pérdida de eficacia, eso sí creo. Ofrece nuevas oportunidades laborales. ¿Para quién? Bueno, hay que quería aclarar esto, ¿no? A ver, chicos, entiéndelo así. Si hay más ambulantes, se necesita más serenazgo, más fiscalizadores. Si hay menos ambulantes, se necesitan menos fiscalizadores. Entonces ya más o menos van cuadrando sus ideas ahí, ¿no? ¿Sí? Tienes que cuadrar tu idea. Ahí está. Entonces ahí la respuesta, bueno, ya cuántas veces hemos visto estos operativos, chicos, en cantidad de parques, en cantidad de esquinas, en cantidad de, ¿no? recóndito de nuestro país, siempre vamos a ver este tipo de actividades. Entonces, sí, eh, leemos el texto, hablamos de fiscalizadores, pues, generan niveles altos de rentabilidad, justamente es lo que vamos a referir. ¿Sí? Incrementa la pérdida fiscal, bueno, ahí está en contra, no sería adecuado. Ofrece nuevas oportunidades laborales, como te dije, ¿no? Si hay más ambulantes se necesita más serenazgo, si hay menos ambulantes se necesita menos serenazgo. Y mejora la competitividad, ¿no? Al aumentar la oferta. Por eso que en la pregunta 8 es dado. Pregunta 9 y última también. El crecimiento económico del país, eh, estamos hablando del PBI, genera mayor recaudación tributaria, ¿no? El PBI está creciendo, ¿no? Y también crece la recaudación tributaria, o sea que el gobierno va a tener más dinero, permitiendo que mejore la provisión eficiente de infraestructura y servicios públicos, así como créditos a las unidades productivas, lo que aumentaría que, bueno, obviamente va a aumentar ¿no? el Producto Nacional cada año, pero estas son, digamos, que a través de la formalidad, eh,
muchas empresas terminan siendo beneficiadas por el gobierno, pues. Entonces, hay diversos beneficios, ¿no? Pasarnos de lo informal a lo formal, pero sin que esto genere, muchachos, algunas acciones o condiciones negativas, ¿no? Por ejemplo, acá la mayoría dice acá recaudación tributaria y dice presión tributaria, pues ya está, ¿no? Ven los beneficios de la formalidad, los subsidios que tiene el gobierno para darnos, eso sería parte, ¿no? Parte. Entonces, esa es la pregunta 9, ¿no? Al ojo sale, ¿no? Casita, muchachos. Ven, si tienen alguna duda con respecto a esta parte, ¿no? Si tienen alguna duda o, ¿no? Con respecto a esta parte de acá, les agradecería, muchachos, que ustedes dejen sus comentarios y que también, pues, sugerencias, ¿no? Con respecto a las preguntas, ¿no? Voy a tratar de desarrollar las siguientes preguntas también, las siguientes semanas de este ciclo del repaso San Marcos, chicos, ¿ya? Muy bien, hasta la próxima, muchachos, nos vemos.